La casa estaba en calma, justo como siempre soñé que sería, sin alarmas, sin correos urgentes, sin el zumbido constante de llamadas encriptadas de fondo. Solo el canto de los pájaros colándose por la ventana abierta de la cocina y el tintineo rítmico de mi cucharita contra una taza de cerámica un poco rota. La jubilación, como la imaginaba, debía tener bordes suaves como un abrazo que no aprieta. Me la había ganado. 30 años en ciberseguridad federal, casi todos detrás de puertas de vidrio y autorizaciones clasificadas, habían dejado su huella en mi espalda, en mi sueño y en un lugar más profundo que ya no intentaba nombrar. Hacía tiempo que había hecho las paces con la soledad, pero hay silencios que pesan más que otros. No había tenido noticias de Alejandra en más de una semana. La última vez que la vi, estaba de pie en esta misma cocina con los brazos cruzados, la voz tensa, preguntándome si podía echarle la mano con la renta solo por esta vez. No pregunté por qué lo necesitaba. Le extendí un cheque y la vi salir sin mirarme a los ojos. Así era nuestro nuevo ritual: peticiones sin calor, respuestas sin preguntas. Me decía a mí misma que estaba ocupada, que tenía presiones que crecer, con una madre que nunca fallaba en detectar un ciberataque, pero olvidaba cada recital escolar. Tal vez le enseñó a mantener la distancia. Nunca cuestioné su frialdad en voz alta. Le temía demasiado a la respuesta. Fue un martes cuando encontré el sobre, sin remitente. Solo mi nombre escrito en letras duras y precisas. El matasellos era local de Querétaro. Dentro una notificación doblada de una institución financiera privada de la que nunca había oído dirigida a una cuenta fiduciaria a mi nombre. El detalle es que yo nunca abrí esa cuenta. Me senté en la mesa del comedor con manos firmes, recorriendo cada línea con la mirada. Pagos, términos de un préstamo, un cofirmante registrado. El nombre de Alejandra estaba ahí escondido entre el lenguaje legal que conocía demasiado bien. No hice ruido. No llamé a nadie. Solo me quedé ahí dejando que el sol de la mañana avanzara por el suelo, calentando todo, menos el centro de mi pecho. Algo había cambiado. No solo en los hechos que acababa de descubrir, sino en el espacio que nos separaba. Y de pronto supe que este silencio no era paz. Era el tipo de calma que llega antes de una tormenta. El segundo sobre era más grueso. Llegó 3 días después del primero. El mismo blanco simple, la misma precisión fría en las letras. Ya sabía que no era un error. Los que te roban no mandan flores, mandan papeles. Dentro había una notificación formal. Papel membretado. Petición presentada. Demandante Alejandra Morales. Acusaciones: mal uso de bienes familiares, inestabilidad psicológica, solicitud de control total sobre propiedades y cuentas compartidas. Leí el documento 2 veces antes de permitirme sentarme. No lloré. Creo que esa parte de mí se apagó hace mucho. Pero mis manos temblaron al guardar las hojas en el sobre. No era miedo. Era el peso abrumador de lo bien que ella había planeado todo. Esto no fue algo impulsivo. Fue coordinado, ensayado, firmado y sellado. En la parte inferior había un número de su abogada, alguien de un despacho elegante en Polanco, especializado en resolución de conflictos familiares complejos. Había oído de ellos una vez en un caso donde un padre anciano perdió el control de su patrimonio ante un hijo que no le hablaba desde hacía años. Pasé la siguiente hora caminando de cuarto en cuarto en mi casa, el lugar que construí después de años de rentar, mudar, sacrificar. Cada interruptor y bisagra guardaba un recuerdo. La primera bici de Alejandra estuvo apoyada en el porche un verano entero antes de que la dejara de usar. Sus dibujos aún vivían en una caja en el piso de arriba. La misma hija que alguna vez me rogó que le trenzara el cabello antes de ir a la escuela, ahora quería que un juez me declarara incapaz. La fecha de la audiencia estaba marcada en tinta negra, clara 3 semanas a partir de ahora. La noticia corrió rápido. No le conté a nadie, pero de alguna forma la gente empezó a saberlo. La señora Vargas, de la casa de enfrente, dejó de saludarme cuando regaba su jardín. Un hombre en el súper, alguien con quien trabajé de pasada al inicio de mi carrera,
Desvió la mirada al cruzarme. El silencio a mi alrededor tomó una nueva forma sospecha. No entré a redes sociales. No respondí al correo que Alejandra me envió después, breve y seco. No es personal, mamá. Solo quiero asegurarme de que estés bien. En cambio, saqué un cuaderno amarillo y empecé a escribir lo que recordaba: fechas, nombres de cuentas, documentos que firmé, los que no. Abrí una carpeta privada en mi computadora y comencé a registrar todo, porque si esto iba a ser la guerra que ella trajo a mi puerta, no iba a entrar desarmada. Puede que hubiera dejado el trabajo gubernamental atrás, pero no olvidé cómo rastrear un patrón. Me entrenaron para detectar brechas, para mapear intenciones detrás de un lenguaje codificado. Y el lenguaje que Alejandra usó en esa demanda, disfrazado de preocupación, envuelto en un supuesto deber filial, era algo que reconocía. No era preocupación, era estrategia. Y las estrategias siempre dejan un rastro. Empecé con los documentos que tenía: estados de cuenta viejos, declaraciones de impuestos, registros de hipoteca. Todo lo que había archivado con cuidado durante años, pensando que solo le importaría al SAT o a mi contador. Ahora eran lo único que tenía. Los extendí sobre la mesa de la cocina, en filas ordenadas, tocando cada uno como si pudiera revelar una verdad que se me escapó la primera vez. Mi casa había sido refinanciada, eso estaba claro. La transacción se registró hace 2 meses bajo una empresa fantasma llamada Grupo Cívico La Loma. La firma en el formulario de autorización tenía mi nombre, pero no mi letra. Una imitación casi perfecta, lo suficientemente buena para engañar a un procesador de préstamos, pero no a alguien que pasó 3 décadas detectando irregularidades en documentos clasificados. La miré por un largo rato. Quien la falsificó sabía cómo hacía mis Ls y curvaba mis Cs. Había practicado. Consulté el Registro Público de Negocios del Estado. Grupo Cívico. La Loma no tenía oficina, ni sitio web, solo un apartado postal en Morelia y 2 ejecutivos registrados, uno anónimo, el otro. Alejandra. Oculta bajo un nombre legal ligeramente alterado a Morales Guzmán, un apellido que no reconocía. Esa noche cobré un favor. Ramón Torres me debía una. Habíamos trabajado juntos en rotaciones de ciberdefensa, en los primeros días interceptando campañas de phishing nacionales y mapeando ataques de ransomware patrocinados por estados. Contestó al primer timbre. Necesito un rastreo discreto, dije. Sin reportes. Solo un mapa. No preguntó por qué. Solo me dijo que le enviara lo que tenía. En un día tenía registros de acceso, rutas de IP, metadatos. Lo que encontré destapó algo mucho peor de lo que imaginé. Se habían presentado múltiples solicitudes de subsidios a mi nombre, programas federales para ayuda a veteranos, asistencia para vivienda, incluso un fondo de transición para oficiales heridos. Cada una estaba vinculada a la misma huella digital, enrutada a través de una VPN, pero de forma descuidada lo suficiente para que Ramón pudiera localizar el origen. Venía del departamento de Alejandra. No solo había movido dinero, me había suplantado. Usó mi número de identificación militar, subió copias de mis documentos de baja papeles que ni siquiera le había dado. De alguna manera, accedió a registros que asumí estaban protegidos por al menos 2 capas de encriptación. Eso fue lo que más dolió. No que mintiera, sino que lo hizo con tanta facilidad. Sabía dónde buscar. Imprimí todo: capturas de pantalla, marcas de tiempo, reportes de metadatos. Crucé fechas y cantidades, registré las conexiones en una hoja de cálculo digital y guardé los archivos en 2 memorias USB encriptadas. Una fue a una caja de seguridad en el centro. La otra la puse en la caja fuerte ignífuga atornillada al piso de mi closet. Antes de cerrarla, añadí una cosa más. Una carta escrita a mano, solo unas líneas. Si algo me pasa, esto no es paranoia, es prueba. Léanlo todo. La doblé con cuidado y la puse encima de la memoria, luego cerré la puerta y giré el dial. Mi mano se quedó un momento en el acero frío antes de darme la vuelta. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la ventana viendo cómo la luz del porche proyectaba sombras largas en el patio.
Pensaba en los años que pasé enseñándole a Alejandra cómo estar segura en línea, cómo hacer contraseñas únicas, cómo verificar un enlace antes de hacer clic. Nunca imaginé que necesitaría enseñarle a no convertirse en la amenaza. Pero en algún momento ella aprendió todas las lecciones equivocadas. Y yo empezaba a entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Preparé la cena como a ella le gustaba, antes salmón sellado en sartén, zanahorias asadas, con un toque de miel y arroz jazmín. Hasta puse la mesa con las servilletas de lino que ella eligió de una tienda de descuentos cuando tenía 12 años, orgullosa de su buen ojo para los colores. No las había usado en años. Todavía olían ligeramente a detergente de limón y a tiempo. Alejandra llegó tarde, vestida con tonos neutros que la hacían parecer mayor, más fría. Recorrió la sala con la mirada como si estuviera valuando una propiedad, no visitando a su madre. Intercambiamos saludos breves mientras servía la comida. Apenas tocó su plato. Esperé hasta que terminamos. Entonces puse una sola hoja impresa en la mesa entre nosotras. ¿Reconoces esto?, pregunté, manteniendo la voz firme. No se inmutó. Solo bajó la vista al documento, el formulario de refinanciamiento de la hipoteca, con mi nombre en una firma que no era mía. Sus labios se curvaron, no del todo una sonrisa. Se recargó en la silla. Siempre tan dramática, dijo. Es solo una casa, mamá. Vives en ella. No, esa no es la cuestión, respondí. Puso los ojos en blanco. Siempre estabas ocupada salvando al mundo para ser madre. Ahora actúas sorprendida de no haber visto lo que pasa bajo tu propio tejado. Sus palabras pegaron como bofetada, no ruidosa, pero profunda. Aún así, me mantuve firme. ¿Algo de eso fue real?, pregunté en voz baja. Las noches que leíamos juntas. Tus dibujos en el refri. La forma en que tomabas mi mano al cruzar la calle. ¿Algo de eso fue real? No respondió. Solo tomó su bolsa, se levantó y miró hacia el pasillo, como si no pudiera salirlo bastante rápido. No es personal, murmuró. Solo hiciste imposible hacer las cosas por las buenas, y se fue. La puerta se cerró con un clic suave, pero el silencio que dejó fue brutal. Me quedé ahí mucho después de que la comida se enfriara mirando la silla vacía. No me enojé, no rompí nada. Solo dejé que todo subiera sin invitación desde un lugar que pensé que se había secado hace tiempo. Las lágrimas vinieron lentas, constantes, no de enojo, sino de duelo, el luto silencioso por una hija que ya no reconocía. Y cuando los sollozos pasaron, supe qué tenía que hacer. Vestí de negro. No por luto, no por teatro, solo negro. Líneas limpias, tela planchada, zapatos que no usaba desde un funeral hace 3 años. Caminé sola por la entrada del juzgado. Nadie me miró a los ojos. Vi a mi vecina de 2 casas más allá, la señora Mendoza, cerca del punto de seguridad. Solía traerme pan de jengibre en Navidad. Hoy miró a otro lado como si no estuviera ahí. Alejandra estaba afuera, cerca de las escaleras, flanqueada por su abogada, y un joven con una cámara al cuello. Sonreía, hasta reía como si esto fuera un evento para la prensa. Su cabello estaba rizado, su abrigo caro, y hablaba con esa calidez falsa que usaba como perfume. La abogada le susurró algo, y ella asintió. Sus ojos se desviaron hacia la entrada cuando pasé. No aminoré el paso. Adentro el juzgado olía a papel polvo y espera. Tomé asiento en silencio cerca del frente. El juez entró con la formalidad usual, pero todo lo que siguió se sintió irreal. Me quedé quieta con las manos cruzadas en el regazo, mientras mi propia hija intentaba borrarme. La abogada de Alejandra era pulida y afilada. Me llamó controladora, emocionalmente inestable, paranoica. Citó la distancia entre nosotras como prueba de inestabilidad. Leyó mensajes de texto fuera de contexto. Reprodujo grabaciones de voz cortadas justo antes de la explicación. Me pintaron como una mujer desmoronándose, una exempleada federal. Respetada ahora, demasiado frágil para manejar sus propios asuntos. Alejandra jugó bien su papel. Bajó la mirada en los momentos justos, se secó los ojos, sin arruinar su delineador. Le dijo al juez que temía por mi seguridad, que solo hacía esto para proteger a su madre de sí misma. Lo llamó un acto de amor.
No dije nada. Dejé que todo cayera palabra tras palabra, mentira tras mentira. Los vi construir un caso con distorsiones y los dejé porque no estaba ahí para discutir. Estaba ahí para terminarlo. Cuando el juez preguntó si quería responder, me levanté. Señor juez, dije con voz calma pero firme, antes de que se tome una decisión, pido que se lea esto. Di un paso adelante y puse una sola hoja en el estrado. Una hoja, sin discursos, sin emociones. Solo un documento que había estado esperando en silencio como yo. El juez ajustó sus lentes, tomó el papel y comenzó a leer. Di un paso atrás, cruzando las manos de nuevo. Y cuando su expresión cambió, supe que habíamos llegado al momento para el que me había preparado. Los ojos del juez se detuvieron en el segundo párrafo. Su ceño se frunció. Para el tercero, dejó de leer en voz alta. Escaneó el resto en silencio con labios apretados y mirada dura. Pude sentir el cambio en la sala antes de que hablara el borde silencioso de la respiración contenida de posturas que se tensaban de confianza, que se tambaleaba. Puso la hoja con cuidado. Luego miró al alguacil y dijo: «Cierren la sala, nadie sale. Llamen a la oficina de alguaciles federales». Una ola de confusión recorrió el juzgado. El alguacil dudó mirando al juez como pidiendo confirmación. La recibió con un asentimiento firme. Las puertas se cerraron con un clic sólido y resonante. Los cerrojos se deslizaron en su lugar. Alejandra se enderezó en su asiento con una alarma destellando en su rostro como una nube de tormenta. Su abogada se inclinó hacia ella susurrando rápido y bajo. Ella se giró hacia mí, buscando algo, tal vez una señal de alivio o un resquicio. No le di nada. Los agentes entraron en silencio con propósito. 3 de ellos, todos con chaquetas simples, y esa presencia que no necesita placa para notarse. Uno se acercó al juez, le susurró algo al oído. Otro se dirigió a la mesa de la demandante. Las manos de Alejandra temblaban ahora. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. «Esto es una locura». El agente no respondió. Sacó una orden de su bolsillo y la puso en la mesa. Alejandra Morales queda bajo custodia por cargos federales de fraude financiero, robo de identidad y uso no autorizado de sistemas de ayuda militar federal. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Su abogada intentó intervenir, pero otro agente se interpuso. Entonces se mencionó un nombre: Javier Guzmán. Y otro hombre en la galería, sentado en silencio 2 filas atrás, se puso de pie de repente. No lo había visto entrar. No miró a Alejandra mientras los agentes lo rodeaban, le leían sus derechos y se lo llevaban también. Todo se movió rápido después de eso. El secretario del juzgado recogió documentos, el juez firmó una orden sellada y los agentes desaparecieron por el pasillo con ambos en custodia. Me quedé sentada. Observé sin parpadear con las manos cruzadas en el regazo, mientras las mentiras se deshacían como hilo en una flama. El juez me miró una vez que la sala se calmó de nuevo. Sus ojos no tenían lástima, solo un reconocimiento que no esperaba. Asintió brevemente. «Ha hecho algo difícil», dijo en voz baja. «Y lo correcto», asentí una vez en respuesta. La declaración jurada que leyó, la que puse en su estrado, había sido presentada 3 días antes ante el Departamento de Justicia. Detallaba todos los documentos falsificados, las identidades robadas, los subsidios para veteranos lavados. Mi nombre estaba claramente al final, no como acusada, sino como denunciante. Mientras el juez daba instrucciones para reconvocar por asuntos procesales, me levanté. La sala se sentía más pequeña ahora, no porque yo hubiera menguado, sino porque el peso que llevaba finalmente se había soltado. Volví a casa de la misma forma que llegué sola. El cielo tenía ese gris deslavado que aparece después de una tormenta, no lo bastante claro para reconfortar, no lo bastante oscuro para igualar el peso que cargaba. Abrí la puerta, entré y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor como un abrigo que no podía quitarme. Para la noche, la noticia ya se había esparcido. Un titular destelló en la pantalla de mi celular: veterana entrega a su hija, por fraude,
desencadena arrestos federales en un enfrentamiento en el juzgado. Algunas historias me llamaban valiente, otras fría. No leí más allá de las primeras líneas. Los vecinos pasaron al día siguiente más lentos de lo usual. Algunos miraban demasiado tiempo, otros desviaban la vista por completo. Nadie saludó. Nadie tocó a mi puerta. No esperaba que lo hicieran. La idea de explicarme me parecía absurda. No habían visto los años silenciosos que llevaron a ese momento. No habían oído cómo dijo: estabas demasiado ocupada salvando al mundo como si fuera una maldición. Solo vieron una instantánea y a una mujer de negro que no se inmutó mientras se llevaban a su hija. Me mantuve lejos de internet. No contesté llamadas. Hice té y lo dejé enfriar. 3 días después, manejé hasta el almacén que no había abierto en años. Solía ser un espacio para respaldos de archivos que no podía guardar en casa, un hábito de mis días laborales. Ahora era sobre todo polvo y cajas olvidadas. La carpeta estaba donde la dejé cerrada, en un gabinete de acero detrás de unas cajas de archivos viejas. La abrí sin dudar. Dentro, entre registros de evidencia y copias de declaraciones, estaba el dibujo que encontré hace años al mudarme. Crayones sobre papel de impresora. Una versión de mí en palitos, con una gran sonrisa y cabello rojo, desordenado, tomada de la mano de una figura más pequeña, etiquetada como yo. Arriba, escrito con letras torcidas: te quiero, mamá. Alejandra, 7 años. Lo miré por un largo rato. No lloré. El duelo que necesitaba atravesarme ya lo había hecho. Doblé el papel con cuidado sin arrugarlo y lo deslicé de vuelta en la carpeta. Luego cerré el gabinete, puse el candado y salí al aire quieto del almacén. Había algo más que necesitaba hacer. El dinero ya no importaba, como alguna vez pudo haberlo hecho. Una parte de los activos recuperados fue directo a una organización sin fines de lucro que apoyaba a veteranos estafados o engañados. Sin prensa, sin placa, solo una transferencia silenciosa y una nota escrita a mano al director para los que no lo vieron venir. Empecé a ser voluntaria unas semanas después. Mañanas en una oficina compartida, enseñando a veteranos mayores cómo reconocer intentos de phishing, detectar estafas de préstamos, proteger sus identidades. Les mostraba qué buscar en una firma, cómo rastrear actividad extraña en una cuenta. La mayoría escuchaba con atención. Algunos lo tomaban a broma, pero algunos, podía notarlo, ya habían sido quemados. Y tal vez, solo tal vez, escuchar a alguien que también lo había pasado les hacía sentir un poco menos tontos. Por las noches a veces pasaba por el juzgado. Nunca me detenía, nunca me sentaba en las escaleras. Solo caminaba despacio, con paso firme. La gente asumía que lo evitaba, que nunca querría estar cerca de ese lugar otra vez. Pero la verdad es que no odiaba el juzgado, lo respetaba. Fue donde recuperé algo que me habían quitado silenciosamente durante años: mi nombre, mi historial, mi voz. La verdad no grita, no se abre paso a empujones, espera. Gana peso con el tiempo, y cuando finalmente llega, no necesita alzar la voz. Solo está ahí, innegable. Pasé por las columnas de piedra y seguí caminando, no hacia algo grandioso, solo hacia adelante. El viento se movía entre los árboles que bordeaban la calle, y por primera vez en mucho tiempo no sonaba como advertencia, sonaba como liberación. Y en algún lugar profundo dentro de mí, supe que el peso que había cargado ya no era mío. Algunos dicen que fui cruel, otros me llaman valiente. Pero ninguno estuvo ahí cuando abrí el sobre o cuando me senté frente a mi hija mientras me mentía a la cara. No sintieron el silencio entre nosotras endurecerse en algo permanente. No elegí pelear porque quisiera. Peleé porque alguien tenía que recordar que era verdad. Y tal vez siempre seré la villana en la versión de alguien más. Está bien, porque la verdad no necesita que la quieran. Solo necesita a alguien dispuesto a sostenerla y seguir de pie cuando cuesta todo.